Lucas capítulo 20. Estamos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 20. Y ahí vamos a continuar esta mañana leyendo la palabra del Señor. Nos corresponde el versículo 9 al versículo 17. Yo le voy a pedir a usted que se ponga de pie y que leamos juntos, ya que hoy pues el tiempo nos ha avanzado para poder reflexionar, y yo espero que podamos concluir con nuestra reflexión en buen tiempo. Amén. Lucas capítulo 20, versículo 9 al 18. Dice la Escritura: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere la desmenuzará. Padre, por favor, que tu palabra nos hable, nos pueda hoy, Señor, bendecir, dirigiéndonos, confrontándonos y sobre todo formándonos. Es nuestro deseo, y que tu Espíritu Santo también nos bendiga, Señor, esta mañana en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. He titulado el sermón de hoy: la piedra descartada y el juicio venidero. Estuve titubeando mucho para poder ponerle el tema. Realmente me gusta la frase que pronunciaron los líderes: Dios nos libre. Me hubiera gustado ponerle el sermón así: Dios nos libre. Pero vamos a ver si el tema corresponde a lo que vamos a analizar hoy. Bueno, contexto. Primero es que vamos a recordar un poquito, estoy en la introducción ahora, recordar un poco qué venimos viendo antes de llegar a donde estamos. En lo último que leímos, los líderes religiosos están cuestionando la autoridad de Jesús. En otras palabras, ellos están diciéndole a Jesús: a ver, Jesús, ¿de dónde sacas permiso tú para hacer todo esto que has venido haciendo? Regañando a la gente, sacando a los vendedores del templo y hablando de la manera en que hablas. ¿De dónde tienes permiso para hacer eso? Entonces los líderes están tratando de confrontar a Jesús para dejarlo en mal ante todos los seguidores que él tenía. Luego de eso, Jesús les hace una pregunta del versículo 20 al 8, de 1 al 8, para cuestionarlos sobre Juan, sobre el bautismo de Juan, quien anunció a Jesús. Y ellos le dicen: no sabemos de dónde venía la autoridad de Juan. Entonces Jesús les dice: yo tampoco les voy a decir nada de dónde viene mi autoridad. Ahora, en el versículo 9,
Jesús sigue hablando, porque el versículo 9 inicia diciendo: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Jesús deja de hablar con los líderes religiosos. Ya describimos quiénes eran los líderes religiosos de ese momento, los que se acercaron a Jesús. Y ahora Jesús se dirige al pueblo. Y entonces, en el punto número 1, Jesús empieza hablando sobre una viña, la plantación de la viña y su arrendamiento. La viña es un sembradío de uvas en el contexto de Jesús y en el pueblo de los judíos. Nosotros sembramos maíz y para nosotros hablar de cultivos de maíz es tan conocido, ¿verdad? Hablar de frijoles, aunque algunos no saben cómo se cosechan los frijoles. ¿Alguien ha visto algún árbol de frijoles alguna vez? ¿Ah? Muy bien, sí. Los frijoles no se dan en árboles. Bueno, entonces era común en el contexto de Jesús, que se rentaran los sembradíos y los terrenos. Eso era muy común. Y Jesús parte, recuerde que Él va a hablarnos de una parábola, y Él nos va a contar una parábola. La parábola no es una historia real. Cuando usted se encuentre con una parábola, no debe interpretar la parábola como un hecho real. La parábola es una narración que el que lo pronuncia en ese momento redacta o crea con un fin de enseñar algo. Entonces Jesús está a punto de contarnos una parábola, pero es un recurso que Él estaba utilizando para poder darnos un mensaje. Entonces en la parábola lo que nosotros tenemos que descubrir es la lección que quería dar aquel que la pronunció o que la narró. Y eso vamos a hacer ahora. Pero para ello tenemos que analizar la parábola, porque Jesús en esta parábola utiliza elementos de la vida cotidiana del pueblo de Israel. Y un elemento cotidiano de la vida de Israel era la agricultura, y era tener un viñedo, un sembradío de uvas. Ahora sí pregunto, ¿alguien ha visto alguna vez algún viñedo? ¿Cómo se da la uva? No, nunca. ¿Sí? Muy bien, sí, pastor, yo vi un documental un día. Mi amigo de Estados Unidos me contó y no sé qué. Bueno, eso ya es otro asunto. Entonces, para ellos era muy común. Y otro elemento común era que también las personas entre ellas se alquilaban. Es la palabra que nosotros usamos en Guatemala. La traducción dice arrendaban. Nosotros no decimos vengo a cobrar la renta, ¿verdad? Vengo a cobrar el alquiler. Así hablamos en Guatemala. Entonces se alquilaban los terrenos o los cultivos. Y al tiempo, cuando ya había cosecha, el dueño tenía derecho, según el trato que habían hecho, de tomar su parte de las cosechas. Y pues él tenía que llegar y decir: vengo por lo que me corresponde, ya es tiempo de tapizcar. Recuerdo que en la parte de occidente que alquilaban los terrenos y el trato era: bueno, de los sacos de mazorcas que usted saque, me va a tener que dar el 25%, o vamos mitad. No sé cómo eran los tratos, pero cuando la persona sembraba tenía que cosechar y todo, decía: aquí están todas las mazorcas que salieron y aquí está su parte. Y así se hacían los negocios. Entonces, en el contexto de Jesús parte de la vida cotidiana en este tipo de negocios o acuerdos, la renta de un viñedo. Entonces Jesús dice que había una vez un hombre que plantó una viña. Él plantó una viña y luego él decide arrendarla, dársela a unos labradores, y él se va
por mucho tiempo. Eso es lo que dice. Ahora yo quiero empezar a hablar un poquito de esto para ir viendo ya las lecciones. Realmente muchos estudiosos dicen que Jesús está hablando de su pueblo. La viña es su pueblo. Posiblemente algunos piensan que sea Israel mismo, la viña, lo que el Señor plantó y luego quedó en manos de los arrendatarios. Y ellos eran aquellos hombres que estaban a cargo del pueblo. Vamos a ir descubriendo si es cierto o no. Ahora miremos lo que dice el versículo 10 y 2 al 12. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. El dueño tenía todo el derecho de enviar por lo suyo, porque era un negocio de arrendamiento, y él podía enviar a cualquier representante para poder recibir lo que le correspondía. Pero según la escritura, después de que él manda a sus siervos, ¿cuántos siervos mandó? Manda un primer siervo y dice la escritura que a este primer siervo, en el versículo 10, los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Vengo a cobrar lo del patrón, venite para acá y te damos una golpiza y regresate donde del patrón. No hay nada para el patrón. Volvió a enviar a un segundo siervo, mas ellos también a este echaron fuera. ¿Cómo le echaron fuera? Herido, dice la escritura en el versículo 12. Le echaron herido, también lo golpearon. Y envía entonces el señor de la viña a un tercero. Yo creo que me adelanté un poquito. Al segundo golpeado y afrentado. Y al tercero, dice el evangelio, lo envían herido. ¿Sí o no? Entonces, mientras que los arrendatarios envían de vuelta a los representantes del dueño golpeado, vemos entonces al señor y el dueño de los cultivos no tener lo que le corresponde y le pertenecía, era suyo, y no recibe lo que le correspondía. Entonces Jesús está armando toda esta parábola porque intenta darle un mensaje a los líderes. El primer mensaje que les envía es que Dios creó algo, plantó algo, que ellos fueron puestos para cuidar eso que Dios plantó y que Dios levantó, pero que en algún momento Dios siempre envió a hombres para anunciar la justicia de Dios, la salvación de Dios. Pero Jesús está utilizando esta parábola para decir: ustedes nunca han querido recibir a los enviados de Dios y del dueño del pueblo. Esta historia la hemos visto durante capítulo tras capítulo de Lucas. Ese pleito entre los líderes que no quieren reconocer a Jesús como el Señor y como el Mesías y como el Salvador. No lo quieren reconocer. No ven en Jesús a un Salvador. Entonces Jesús ahora aprovecha la oportunidad y los confronta diciendo: el dueño mandó siervos, 3 siervos en esta narración, y ustedes solo los han golpeado. ¿Quién me quiere decir qué viene a su mente de los antecesores de Jesús? ¿Qué envió el Señor antes de Jesús? Muy bien, envió a los profetas, ¿sí? Hebreos dice, ¿qué dice Hebreos? ¿Cómo empieza Hebreos? En el primer capítulo. Habiendo enviado, dice Hebreos, habiendo hablado Dios
de varias maneras, de varias formas, dice Hebreos. Dios ya se ha manifestado, Dios ya ha hablado, se ha comunicado con los suyos, con su creación, con sus hijos. De muchas formas se ha comunicado el Señor. Y eso es lo que está haciendo Jesús aquí, diciéndole a los líderes: el Señor, el dueño de la creación, el dueño del pueblo, el dueño del viñedo, ha enviado antes a otros mensajeros, pero ustedes no los han recibido. Ustedes no han escuchado lo que ellos han querido decir, y tampoco les han cedido el derecho que ellos han tenido por ser enviados del dueño. Y eso es lo que está pasando aquí, que Jesús está confrontando esa actitud de estos hombres que se habían adueñado de algo que no era de ellos. Y aquí pues tengo que hablar con los líderes, con los pastores, con los que dirigimos a un grupo de personas, con los que servimos al Señor de esta manera o de otra. La iglesia es del Señor, el pueblo es del Señor, la creación es del Señor. Nadie es dueño de la creación de Dios. Nadie es dueño de todo lo que Dios creó. Nosotros nos hemos adueñado y nos hemos puesto en el papel de esto es mío y solo mío y nada más que mío. Pero la Escritura nos está diciendo: hay un dueño. Hay un dueño y hay encargados para cuidar lo que es del dueño. Y Jesús se está poniendo en la posición de encargados de cuidar lo que es del Creador a los líderes religiosos en esta ocasión. Pero yo me voy a extender un poquito más, porque Dios no solo, este pasaje quizás no solo se limita a una iglesia o al rebaño del Señor, sino a la creación misma de Dios. Hermanos, Dios creó, yo no sé cómo sería ese viñedo en la imaginación de Jesús cuando Él construye esta parábola. Qué tan bonito fuera este viñedo. ¿Saben ustedes que los agricultores a veces discuten entre ellos sobre cuál es el sembradío más bonito? ¿Alguien sabe eso? ¿Ha escuchado sobre eso? Cualquiera que no sabe pudiera decir: para mí ver maíz sembrado es ver maíz sembrado y nada. No, pero a los ojos de un agricultor, déjeme decirle que no es así. Ellos se dicen: qué bonita tiene su siembra usted. Y uno dice: ¿y dónde está lo bonito? ¿Dónde está? No veo lo bonito. Eso solo lo entiende un agricultor, alguien que sabe de todo eso. Qué bonita está su cosecha usted. Y uno dice: pero ¿y dónde está lo bonito? Entonces hay comparaciones. Dios crea algo bonito. Dios creó algo especial. La creación que nos narra el Génesis es una creación de las más, voy a hacer una redundancia ahí, maravillosas que existen en todos los relatos que usted pueda leer. La creación del Génesis nos ofrece un panorama de paz. Todos cuando leemos el Génesis y vemos esas páginas que nos dicen: habían árboles, habían ríos, frutos de donde en los árboles que comer, que cortar, y todos dejamos volar nuestra imaginación y decimos: qué creación tan hermosa la que nos narra el Génesis. Y Dios pone al hombre y le dice: te vas a encargar de este jardín, yo te voy a poner aquí. ¿Cómo tiene el jardín ese hombre hoy en el 2021? ¿Cómo está este jardín que nos narra el Génesis en esta fecha? ¿Dónde están los ríos? ¿Alguien me puede decir dónde están los ríos? Qué triste que nuestros hijos tengan que crecer sin ver un árbol donde poder cortar, hermanos, una fruta. Nuestros hijos ya no saben qué es subirse a un árbol para cortar un durazno, para hacerse de una manzana o de una naranja. Usted y yo tal vez sí. Todas las tardes, si no había en casa de papá, pues nos íbamos al terreno del vecino. ¿Y qué, verdad? Pero de que nos comíamos una naranja, nos la comíamos. Dígame, ¿dónde está toda esa creación del Génesis para nuestros hijos hoy?
No está. No está. Y entonces el Señor le dice: ustedes se han adueñado de la viña que es del Señor, que no es de ustedes. Y cuando yo les mando un mensajero para decirles que tienen que darle al Señor lo que le corresponde a Él de la viña, ustedes lo hieren, lo golpean y lo mandan de regreso sin nada. Eso está diciendo Jesús. He enviado a los profetas para decirles que ustedes necesitan la salvación del Señor. Los matan. Les he hablado por la creación y ustedes silencian a la creación, cortándole los árboles, ensuciándole los ríos, haciéndole de todo, contaminando el aire, y así me silencian la voz de la creación. Esta, no sé si sigue siendo la idea de Dios de su creación. Y entonces Jesús avanza y dice en el versículo 16, creo que es, versículo 13 al 15. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Hay una pregunta aquí. ¿Qué se pregunta el Señor de la viña? ¿Qué haré? No todos están conmigo. ¿Cuál es la pregunta que se hace el dueño de la viña? ¿Qué haré? Cuando usted tenga una situación difícil en su vida, usted debe preguntarse: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se pregunta usted cuando las cosas se ponen feas en la vida? Se hace preguntas, se acusa, reclama, se vuelve insoportable o se sienta a preguntar: ¿qué haré? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace cuando las cosas están feas en la vida? Se pregunta: ¿qué haré? ¿O por qué a mí si soy tan bueno? ¿Por qué a mí si soy tan bonito, tan bonita? ¿Por qué a mí? Bueno, pero este señor muy sabio ve que sus siervos regresan heridos, sin nada, con las manos vacías. Él reflexiona y se pregunta: ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y nos representa al Padre amoroso que siempre tiene un tiempo para pensar en nosotros y para poder resolver, porque eso es lo que hace nuestro Creador, resuelve. Nuestro Creador le da un camino que nos permita salir de la encrucijada en donde nos detenemos en la vida. Y entonces dice el pasaje, estoy leyendo el versículo 13: ¿qué haré? Y él dice: enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Aquí ya estamos conociendo las intenciones malévolas de los arrendatarios. Dice el 15: y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Para mí este pasaje es muy importante en la vida humana, en la vida nuestra. Porque Jesús, a través de esta parábola, nos está resumiendo el plan de salvación y el plan de toda la creación en unos cuantos versículos. Y nos está diciendo que la intención del hombre siempre será adueñarse de algo que no es de él, que no le pertenece. Hicieron un negocio, un trato de arrendamiento. ¿Y qué pasa? Los que arrendaron se quieren quedar con lo que no es de ellos. Esto ya es mío, esto ya es mío.
y no le mando nada, y esto es mío, anda lejos, porque se fue mucho tiempo, dice el versículo 9. Esto me pertenece. Miren, hagamos lo posible que esto sea nuestro. Y entonces el dueño medita y reflexiona y dice: bueno, no se pudo con los criados, voy a mandar a mi hijo. Mi hijo tiene más autoridad, es mi hijo, ellos lo van a respetar y seguramente van a enviar lo que me corresponde. Y entonces la escritura nos dice: y envió a su hijo. Pero cuando los arrendatarios ven al hijo del Señor, al hijo del dueño, dicen, se reúnen, también hacen sus planes, porque discutían entre sí, dice el Evangelio de Lucas. Y cuando discuten entre sí, ellos piensan y dicen: él es el heredero. Si lo matamos, no hay más heredero. ¿Y a quién le va a quedar esto si no hay herederos? Entonces será nuestro. Y deciden matarlo. Y deciden darle muerte. Y entonces Jesús empieza a acusar a los líderes diciendo: el Señor les quiso hablar por profetas, les quiso hablar por su creación, me ha enviado a mí, está diciendo Jesús ahora, como hijo del creador, del Padre y del dueño. Y ustedes lo que están planeando es matarme. Leamos el versículo 16 y al 18. Retomando la pregunta última del versículo 15, ¿qué pues le hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, ¿qué dijeron? Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere la desmenuzará. Quiero decirles que Jesús está citando el Salmo 118, versículo 22. Él está mencionando lo que dice el Salmo 118, versículo 22, y está hablando de la piedra. Ahora, la piedra aquí ya no es parábola. ¿Dónde terminó la parábola? ¿Dónde terminó la parábola? ¿En qué versículo terminó la parábola? En el 16. Termina en el 16, justamente en el punto, a medio versículo del 16. Ahí termina la parábola. Y podemos identificar que la parábola termina ahí porque lo que sigue dice: cuando ellos oyeron esto, dijeron. Eso ya no es la parábola. Eso ya es una reacción de los líderes que estaban escuchando la parábola. Entonces, hasta ahí terminó la parábola. Ahora Jesús ya está hablando otra vez con los líderes. Y él les dice, porque voy a retomar lo que acabo de decir. Los líderes entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Entendieron o no? Sí, lo entendieron. Porque ellos dicen, Dios nos libre de eso que estás diciendo de nosotros. Ellos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, pero Él les mira y les hace una pregunta. Y es el Salmo 118, 22. Hay una piedra, es la piedra que desecharon los edificadores, pero ahora viene a ser cabeza
del ángulo. Entendamos un poco eso de la piedra, ¿sí? Y eso de los edificadores. En el contexto del pueblo judío, la construcción siempre lleva un cimiento. Aquí no estoy hablando de los albañiles del 2021, estoy hablando de hace tiempo, ¿sí? Entonces pueden haber variaciones significativas. Siempre se colocaba una primera piedra cuando se empezaba una construcción para establecer el cimiento. Y esa primera piedra era la piedra angular. ¿Cómo se llamaba? La piedra angular. Esa piedra debía colocarse exactamente en el lugar que podría marcar el inicio de el resto de la construcción que se iba a hacer. Y como se usaban piedras, entonces la primera piedra le llamaban la angular porque marcaba todo, de ahí salía todo, era el punto de partida de la construcción. Si esa piedra quedaba mal, la construcción quedaba mal. Entonces él dice, el Salmo dice, la piedra que desecharon, ¿quién es? Los edificadores, dice. Entonces Jesús está diciendo, ustedes han querido levantar algo, han querido levantar un sistema religioso, pero la piedra angular no está ahí. Vaya cachándome lo que vengo diciendo. A los que nos están viendo, cachándome significa tomando. Jesús les está diciendo, ustedes han construido, son los líderes del pueblo, en comillas, del pueblo de Dios. Ustedes son los que dirigen al pueblo, son los que dicen qué hay que hacer aquí, qué no hay que hacer, pero les falta algo. ¿Qué les falta? Han construido este sistema religioso, han construido todo esto, pero dejaron fuera algo importante. ¿Qué dejaron fuera? Dijo Jesús, la piedra angular. ¿Y quién es la piedra angular? Jesús. Jesús está hablando de él. Él está diciendo, esa piedra que los edificadores han desechado ha venido a ser la cabeza del ángulo hoy. Y aunque ustedes no lo quieran, esa piedra está aquí, les está diciendo Jesús. Porque esta piedra es el elemento importante. Entonces, entender el tema de esta piedra, pongámosle entendiendo el significado de la piedra. Esta piedra era tan importante en la construcción de una casa o cualquier edificio en el contexto de los judíos, que Jesús la utiliza para decir y darles a entender que no incluyeron a Jesús en todo lo que estaban haciendo. Voy terminando. Usted puede construir un sistema religioso como persona y puede dejar la piedra angular fuera. Usted se puede llenar de costumbres, se puede llenar de sus propias leyes y se puede llenar de sus propias cositas como usted quiera, pensando que esa es la vida cristiana. Pero existe un peligro de que usted, en ese afán de crear una vida llena de tantos factores que solo presumen algunas cosas, posiblemente usted está en el riesgo de sacar a Jesús de su vida. Entonces empecemos por algo fácil, mis queridos hermanos, o terminemos, no empecemos, Dios guarde. Como dijeron los muchachos aquí, Dios nos libre, volver a empezar el mensaje, no. Mejor terminemos con algunos asuntos tan básicos. Versículo 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Entonces hay dos elementos importantes que Jesús está diciendo aquí.
Si usted se topa con la piedra en su vida, entendiendo que la piedra es Jesús, si usted llega a tropezar con esa piedra, a encontrarse con esa piedra, a usted le va a ir bien. Porque usted será quebrantado, será renovado, será reconstruido y usted volverá a ser de nuevo. Pero si la piedra cae sobre usted, el asunto es diferente, dice la Escritura. Porque entonces Jesús está hablando de juicio. Y Jesús dice, cuando venga, ¿qué hará con ellos? Cuando venga, dice el versículo 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Entonces Jesús está hablando de juicio, está hablando de un juicio divino, pero también está hablando de Él como la piedra que ellos desecharon y que ellos no entendieron el poder de esta piedra y su importancia en la vida, su importancia y lo fundamental es para que nosotros podamos vivir y tener un fundamento inamovible para todas nuestras acciones. Al final, la vida cristiana, hermanos, son acciones de todos los días. Al final, la vida cristiana no es tanto, hermano, cuántas veces o todo el tiempo que usted esté metido aquí en la iglesia. Eso es importante, es parte de lo que hacemos. Pero la vida cristiana tiene esencia en lo que pensamos, en lo que creemos y en lo que hacemos. La vida cristiana va más allá de estar sentado en una silla dentro de una iglesia. Va más allá. Tiene que ver con todo lo que decimos, hacemos y nuestras acciones de todos los días. Entonces la pregunta de esta mañana es tan sencilla. ¿Usted está construyendo su vida cristiana sobre la piedra angular? ¿O está construyendo su vida cristiana con los mismos fundamentos de los líderes religiosos de ese momento que rechazaban a Jesús? Habían construido un sistema religioso, hermanos, tan fuerte. Apedreaban a las adúlteras. ¿Qué hace usted con los adúlteros? ¿Qué hace con ellos? Le pregunto a usted, ¿qué piensa de alguien que cae en adulterio? ¿Qué piensa de ellos? Los líderes religiosos los apedreaban, le cuento. Ellos decían, hay que apedrearlos, y literalmente los apedreaban hasta matarlos. ¿Qué hace usted con ellos? Jesús viene y dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Y la adúltera voltea a ver y dice, no están. Bueno, si ellos no te acusan, yo tampoco. Vete, tranquila. Adiós. Solo que no más, ¿verdad? No peques más. El sentido es ¿qué hemos construido nosotros en la vida como cristianos? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pastor, viera, le vengo a contar, ay, mira, ¿qué hace usted? Yo vi al hermano fulano, a la hermanita fulana, viera eso y lo otro, y aquí, ay, mira, ¿qué hace usted? Yo solo le aviso. ¿Y qué puedo hacer yo? Dígame. El asunto es, ¿qué pensaba usted cuando me trajo la gran noticia? ¿Qué esperaba usted cuando
se dedicó a comunicar la noticia en el regional de Misco. ¿En qué pensaba usted? Entonces, ¿sobre qué está basada nuestra vida cristiana? Y Jesús viene a eso. Viene a recordarnos que no somos los dueños de esta creación en primer lugar. Que no tenemos el derecho de arruinar los ríos. No. No tenemos el derecho de quitarle la vida a los árboles en cantidades exageradas. No tenemos el derecho de contaminar esta creación maravillosa del Señor, este viñedo del Señor. Y se supone que cuando viene Jesús para darnos la vida a nosotros, juntamente con esa vida, esa creación que gime, dice la Escritura, la creación gime, nos dice la palabra. Gime porque aquellos que ya entendieron que Jesús vino a salvarlos y a darles vida nueva, también entiendan que con esa vida nueva también hay vida nueva para esta creación. Si se supone que entendimos ya esa vida nueva que Jesús nos ha dado, deberíamos entender qué significa lo que Dios creó para nosotros y lo que Dios nos regaló. Entonces yo quiero concluir en 2 vías. Número 1, construya su vida cristiana sobre un fundamento legítimo, sin sesgar la verdad, sin sesgar los principios divinos, sin sesgar el contenido bíblico y los grandes valores espirituales para nosotros. No lo sesgue. Construya una vida cristiana basada en amor, un amor desinteresado y basado en 1 Corintios 13. Construya un amor basado en el respeto. Construya un amor basado en la tolerancia. Construya una vida cristiana basada en la misericordia, en la justicia. Y disculpe lo que voy a decir ahora. Y no construya una vida basada en habladurías. Hable menos y haga más. Calle más. ¿Sí? Y tenga más acciones. Deje de señalar más y regale más abrazos. Deje de despreciar más y regale más empatía. Deje de hablar más del sufrimiento y haga algo por aquel que está sufriendo. Porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Y por hacer eso, aquellos líderes que se habían adueñado de lo que no les pertenecían, decidieron darle muerte. Reflexione hoy sobre su vida cristiana. Y el segundo camino que quiero usar hoy para terminar este sermón es: cuide lo que Dios nos ha regalado. La viña que Dios sembró y plantó para nosotros, el jardín del Edén que Dios sembró para nosotros. Pastor, ¿usted sabe dónde está ese jardín? Es que viera que un señor dice que está, que no sé dónde, que a la orilla de aquí, y que él que tiene un mapa que está. El jardín es toda la creación que Dios nos dio a todos. Las montañas maravillosas, los ríos. No que ese jardín está apartado ahí. La creación de Dios es única y es total, es completa. Y ha sido para usted y para mí. Lo que podamos hacer todavía por este jardín, que no sé si ya parece jardín, hermano, hagámoslo hoy. Empiece cuidando
lo que usa en casa. Empiece cuidando el agua. Empiece cuidando el planeta. Empecemos cuidando los árboles. ¿Qué tal si un día vamos a sembrar unos cuantos cientos de árboles todos juntos? Sí. Necesitamos aprender a entender que este es el jardín que Dios nos dejó y que porque Él nos lo puso en las manos, no significa que nosotros debamos derrocharlo como querramos. Sigue siendo la creación de Dios. Póngase de pie.